Bienvenidos a Aprendemanía. En el vídeo de hoy, dentro de los videotutoriales que estamos haciendo de documentos de Google, vamos a hablar de cómo trabajar con el formato básico con el texto. Bien, vamos a ver las distintas opciones que podemos hacer. La primera de todas es algo que conocéis todos, yo creo que es evidente, cambiar el tipo de letra, la fuente, ¿vale? Entonces, para poder cambiar la fuente, el tipo de letra de un determinado elemento de nuestro documento, lo seleccionamos simplemente y accedemos aquí a este elemento y seleccionamos cualquiera de estas fuentes. Un par de observaciones que me gustaría realizar con el tipo de las fuentes que vamos a coger para nuestros documentos o los tipos de letras. Esto también vale para el tema de los formatos, de colores y todo este tipo de cosas. Tenemos que buscar un equilibrio entre tener un documento de texto pues que quede un poco atractivo, ¿vale? Es decir, pues bueno, que sí que tenga algunos elementos de formato más o menos interesantes, de algún color o algún tipo de fuente diferente, y entre lo que yo denomino que esto se convierta en una verbena, ¿vale? Si convertimos un documento de texto en un elemento con 20.000 colores diferentes y todo este tipo de cosas, el documento de texto va a perder todo el sentido del que carecía. Lo importante es el contenido que vamos a poner en nuestro documento. Y lo otro es que una cosa es que tenga un diseño y nos quede con una estética más o menos atractiva, y otra cosa es que si empezamos a poner un montón de tipos de letras, de colores, de tamaños de letras diferentes, vamos a perder totalmente la atención del lector. Por lo tanto, yo os diría que hay que ser un poco sobrios y un poco minimalistas en este sentido y jugar con pocos tipos de letras diferentes, con pocos tamaños y con pocos colores para que el documento nos quede realmente, pues más o menos con una estética adecuada. Y luego otro tema que os quería comentar, perdonar, es el tipo de las fuentes que podemos elegir. Hay fuentes que podéis pensar vosotros que quedan muy chulas, ¿vale? Por ejemplo, como esta que os estoy señalando, pero lo importante muchas veces no es que se quede más chulo o más original. Lo más importante es que sea lo mejor legible posible y que se lea lo mejor posible, ¿vale? Y para eso os recomiendo fuentes como Arial, ¿vale? Que es una fuente que se lee bastante bien, Times New Roman o Verdana. Si os pongo este a Verdana, vais a poder reconocer, por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí. Es Arial, veis que se lee también bastante bien, pero si os pongo en Verdana, vais a ver un tipo de letra que vais a reconocer mucho porque se parece muchísimo a lo que nos encontramos en los documentos, en los libros o en cualquier documento de texto impreso al que accedemos. ¿Por qué? Porque es muy legible, se lee muy bien y se lee muy fácilmente. Entonces os recomiendo este tipo de fuentes que va a hacer que la persona que vaya a leer vuestro documento pues lo lea de una manera mucho más cómoda. Tamaño de la letra, pues seguro que es otro elemento que conocéis de sobra. Simplemente seleccionamos el elemento de texto que queremos cambiar y aquí veis que puedo pinchar, me aparece un desplegable o puedo ir aumentando manualmente o también puntualmente podéis introducir aquí pues el número que vosotros queráis, ¿vale? Entonces podéis ir cambiando el tipo de tamaño a vuestro gusto. Color, pues otro elemento con el que os gusta jugar mucho. Estamos hablando del color de la fuente, del color de la letra, y eso se hace con este elemento que tenemos aquí, color de texto. Pinchamos y seleccionamos. Si el color que deseamos no se encuentra, podemos venir aquí y pues buscar la tonalidad exacta con la que queremos trabajar. Os vuelvo a repetir, vamos a intentar ser un poquito sobrios en este sentido y no empezar a jugar con un montón de colores diferentes. Resaltado, esto es diferente del color del texto. El resaltado es el típico, pues yo conozco como fosforito, ¿vale? Le llamo el fosforito, es este elemento de aquí que cuando selecciono un texto lo que me cambia es el fondo sobre el que se encuentra ese texto. Entonces el resaltado es el fondo sobre el que se encuentran las letras y el color del texto es el color de la propia letra. Esa es la diferencia entre uno y otro, pero vamos, seguro que lo conocéis. Y luego están las opciones de formato más habituales que podemos cambiar de texto. Las que conocemos, las más básicas, vienen aquí, que son estas tres por defecto. Podemos encontrar una negrita, ¿vale? Por ejemplo, esta palabra la vamos a poner en negrita, sabéis que pues aparece con una mayor fuerza. Podemos encontrar una cursiva, el inclinar las letras, y podemos encontrar un subrayado, que es el tercer elemento que tenemos aquí, ¿vale? Pero esto no son todas las opciones de formato que tenemos y que podemos encontrar. Hay otras, lo que pasa es que no vienen aquí en el menú principal. Eso tenéis que tener en cuenta que en muchos programas todas las opciones no vienen en los menús principal que nos ofrecen, sobre todo en estos menús de iconos. Sí vienen en los menús textuales, esas opciones o esas funcionalidades complementarias que no las vemos aquí en estos botones de acceso directo. ¿Cuáles son esas opciones de formato? Pues bueno, una muy interesante es el tachado. Yo la utilizo esta mucho para el tema de las listas. ¿Vale? Entonces voy poniendo tarea 1, tarea 2. Entonces, si he hecho una tarea, no quiero borrarla, pero para decir que ya la he hecho. Porque quiero seguir sabiendo qué es lo que ponía ahí debajo. Pero claro, quiero marcar de alguna manera que ya la he hecho. Sería un tachado, que no veis aquí. Pero si me vengo a formato, a texto, aquí tenéis la opción de tachar. ¿Vale? Perfecto. Y esa es la opción que os quería marcar. Y luego hay otras dos opciones de escritura
que son la de escribir subíndices y superíndices. Entonces, un subíndice, por ejemplo, sería la opción, voy a hacer esto un poquito más grande, para que lo veáis mejor, de poder poner aquí un número, como veis que se pone muchas veces, pero quiero que ese número aparezca debajo un poco de la palabra. No me vale con hacer la fuente más pequeño, porque la fuente va a hacer que si cambio el tamaño de la letra, va a hacer que aparezca un poquito más pequeña, ¿vale? Pero que siga apareciendo a la misma altura que la palabra. Yo lo que quiero es que aparezca, vamos a ver, ahí, bueno, está detectando error de un espacio, que no es un error, porque yo lo quiero poner ahí, pegado el 1. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, selecciono este número, me vengo a formato y en texto le pongo subíndice. Y fijaros ahora la diferencia. Ahora está por debajo, ¿vale? Voy a decirle que está bien la palabra escrita para quitar el subrayado. Ya veremos eso más adelante cómo se hace. Y que podéis ver la palabra. ¿Veis? El 1 este está por abajo. Eso se hace muchas veces para notas de documentos. Entonces es interesante. Y la misma opción la tenemos para el superíndice. ¿Sabemos lo que es una potencia? Seguro que sí. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quiero poner, por ejemplo, 2 elevado al cubo? Pues que este cubo es un poco complicado, ¿no? No es lo que yo quería. Pues me vengo a formato, a texto y elegimos superíndice. Y ahí lo tenemos, perfecto, ¿vale? Es una manera de poder escribir a potencia. No olvidéis tampoco que la utilidad de los superíndices tampoco es que sea hacer ahora un montón de expresiones matemáticas. Ya hablaremos en otro vídeo más adelante cómo existen las opciones para poder escribir elementos matemáticos dentro de documentos de Google. Bueno, y por último, una opción interesante que muchos de vosotros creo que no conocéis, y es la opción de copiar y pegar, pero no texto. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, lo vamos a repasar en otro vídeo, pero bueno, ya lo sabéis, el copy-paste, eso lo tenéis más que conocido todos vosotros. Pero, ¿y si lo que quiero copiar es formato de texto? ¿Eso es posible? Pues claro que sí. Imaginaos, yo tengo aquí otro texto, voy a poner. Y este texto de aquí, quiero que aparezca, este trozo de otro texto, quiero que aparezca exactamente igual como aparece este de como quiero, ¿vale? Con el mismo tipo de letra, el mismo color de la letra, el mismo fondo de la letra, el mismo tamaño, todo exactamente igual. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues en vez de venirme aquí y tener que ponerlo con la fuente esta, que era Verdana, bueno, esta también es Verdana, ¿vale? Pero imaginaos, pues esta la voy a cambiar. Y voy a poner que sea Arial, ¿vale? Entonces, ahora esta es Arial, me tendría que venir aquí y poner esto como Verdana, tendría que ponerlo con el tamaño que aparece aquí, que es 11, tendría que ponerlo con el fosforito del rojo, eso me lleva mucho trabajo. Yo quiero copiar, pero no este texto, quiero copiar el formato que tiene este texto. Pues es muy sencillo, lo seleccionáis, venís a esta herramienta de aquí, al rodillo, que es el copiar formato, y ahora nos desplazamos a la zona del documento donde queremos asignarle ese formato, pinchamos en el botón izquierdo del ratón, lo mantenemos pulsado y sin soltar lo marcamos todo el texto que queramos cambiar. Y ahora veis cómo este texto que tengo aquí aparece exactamente en el mismo formato que teníamos ahí, ¿vale? Entonces es una opción muy interesante, es copiar y pegar no textos, sino formatos de textos. Pues nada, espero que esto del formato básico os haya servido bastante de ayuda y recordad que nos vemos en Aprendemanía.